Hola trónicos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en la Universidad de los Andes. Estoy aquí con Carlos Guarguizo, quien tiene un canal en YouTube que pueden ver en el link, que se llama Ciencia Café para su merced. Ciencia Café para su merced, una frase muy colombiana, ¿verdad? Sí, su merced es como una frase que se usa para decir tú o Ok. usted en la región cercana a Bogotá, que se llama el altiplano cundiboyacense. Ah, wow, o sea, toda una clase de geografía aquí. Bueno, les cuento que Carlos es biólogo especialista en genética y ranas. Además tiene un doctorado en la Universidad de Texas, nada más y nada menos que en ecología, divulgación y comportamiento animal, además de ser catedrático en esta hermosa universidad. Todos aquí quienes están viendo el video sabemos que Perú y Colombia son países sumamente biodiversos. De hecho, compartimos no solamente la cadena montañosa conocida como los Andes, muy imponente a nivel geográfico, sino que además el Amazonas, lo cual tiene factores, ahora nos va a contar Carlos, que son muy propicios para la diversidad genética. Bueno, primero que todo, muchas gracias Alessandro por la invitación en Doctor Encantado. Trónico. Excelente tu canal. Gracias. Bueno, sí, esta pregunta muy interesante porque todavía es una de las grandes preguntas en biología es qué factores causan la diversidad de especies, porque hay tantas especies en un lugar y particularmente Perú y Colombia son países privilegiados porque tienen muchísima diversidad de especies. Entonces, si tú vas a ambos países, puedes ver diferentes regiones como la Amazonía, pero también tú puedes ver los Andes, ¿cierto? Con pisos ecológicos. Pisos ecológicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que causa diversidad? Pues en realidad es un tema que todavía está en investigación, pero lo que sí se sabe es que el ambiente, en particular la topografía, podría jugar un rol bien importante. Hay otros factores que también jugarían un papel importante, por ejemplo la humedad, sitios más húmedos tienen más especies, ¿cierto? Genial hablar de humedad después de esta lluvia que hemos claro, tenido mira, aquí. aquí tenemos de fondo el clima bogotano, que típico, lloviendo. Entonces lo que pasa es que esta cadena montañosa que se llama la Cordillera de los Andes, que también es el nombre de esta Universidad de los Andes, no estaba allí siempre, ella se formó recientemente. En términos geológicos, ella no estaba allí, se formó por el choque de dos placas tectónicas que se llaman la de Nazca y la suramericana. Entonces, cuando se formó los Andes, se formaron nuevos ambientes, ambientes más fríos, porque entre más arriba, pues más frío. Y lo que pasa es que las especies, cuando se formaron los Andes, algunas de esas poblaciones de las especies quedaron aisladas a ambos lados de los Andes. Y por algún motivo, algunas no pueden cruzar por encima. Hay algo que previene que ellas colonicen tierras altas, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que en muchos casos las especies de tierras bajas quedaron fragmentadas por la cordillera de los Andes. Y estas, después de muchos millones de años, han venido formando especies. Pero no solamente eso, las que estaban en las cimas también han venido formando muchas especies. De hecho, en mi caso particular que estudio ranas, hemos notado que en ranas hay muchas especies en los Andes y estas especies tienen rangos pequeñitos. Tú tienes muchas especies con rangos pequeñitos, mientras que se ha notado que en tierras bajas hay menos especies y ellas tienen rangos más amplios. Entonces, hay como una interacción entre el rango de la especie y su altura. Entonces, al parecer, las ranas que están aisladas en las montañas, como la topografía es tan heterogénea, hay valles, hay montañas, al parecer estas ranas no pueden colonizar sitios a los cuales no están adaptados, ¿cierto? ¿Y esto tiene que ver con la especialización de la rana al clima en donde está o al lugar? Exacto, muy buena pregunta. Entonces, al parecer, eso sí es así. Hay toda una historia, hay un señor que se llama, bueno, de apellido Jansen, un ecólogo muy importante que vivió en Costa Rica y ha formulado una hipótesis que se llama hipótesis de Jansen, que trata de utilizar este tipo de eventos en las montañas para explicar su diversidad. Tiene que ver con el hecho de que las ranitas o las especies que se encuentran en las montañas tropicales siempre están expuestas a las mismas temperaturas durante el año. Como acá no hay ni invierno ni verano, entonces las ranitas que están adaptadas a 14 grados, todo el año 14 grados. Y esto hace que se especialicen, ¿no? Se especialicen en temperaturas particulares, ¿cierto? Entonces se les dificulta subir la montaña porque es muy frío o bajar la montaña porque es muy caliente. Siempre están allí, lo mismo las aves, los mamíferos. Mientras que las especies de montaña
que son de países templados, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, en Europa, esas especies de montaña se exponen durante el año a una variación en temperaturas mayor porque hay invierno, porque hay verano. Entonces, la hipótesis dice, esas especies de zonas templadas podrían moverse a lo largo de la elevación sin menor problema, haciendo que esas barreras se disminuyan, o sea, que sea menos probable encontrar una barrera para cruzar en eso. Porque nunca puede especializarse en un determinado clima. Exactamente. Porque sería dañino para la especie. Claro, porque si ella está especializada en una temperatura, pues se muere en el invierno o se muere en el verano. En cambio acá, si están especializadas, lo que impide que ellas se puedan mover fácilmente en el territorio heterogéneo. Y cuéntame, ¿esta hipótesis de Jensen lo investigó en ranas o en qué especie? Pues muy interesante porque no la investigó en ningún grupo de organismos. De hecho, él publicó su artículo a finales de 1960 sin datos. Wow. Él se ideó esa hipótesis y dijo, según esto es lo que debería pasar. Pero desde esa época se ha venido encontrando evidencia que soporta en diferentes grupos. ¿Ya es una teoría? No, todavía no es una teoría. Para que sea una teoría se necesita muchísima información. Tú sabes que hay muy pocas teorías en ciencia como la gravitación. Pero es una hipótesis que ha recibido bastante soporte y es posible que se convierta en teoría. Pero claro, hay grupos donde esto es menos cierto que en otros, pero por lo menos en ranitas sí se ha visto. Para ver las diferencias entre hipótesis y teorías pueden ver el link del video que se acaba de publicar hace unas semanas, por cierto. Exacto. Pero, y cuéntame, entonces, pero lo hizo en base a observación científica. Pues él lo hizo con base en lo que al parecer ocurre es que esta idea le surgió en una salida de campo. Él trabajaba en Costa Rica y tenía estudiantes de Norteamérica y estudiantes costarricenses, y él veía que los estudiantes de Norteamérica les iba mejor a altitudes mayores, incluso en Costa Rica, y no le iba tan bien a los locales de Costa Rica. Entonces esto como que le causó una curiosidad. ¿Será que esto ocurre también en animales? ¿Será que los animales de zonas templadas les va mejor moviéndose en las montañas que los de zonas tropicales? Y esta al parecer fue lo que le dio la idea, pero pues no sé si... No, pero me parece muy interesante porque si se puede observar una diferencia entre seres humanos que somos la misma especie, la misma raza, pues ya la comunidad científica, corrígeme si estoy mal, está en un acuerdo de que no existen razas humanas. Correcto. O sea, sí, ciertas características genéticas propias de ciertas regiones, pero no son suficientes para ser razas. Imagínate en organismos que sí se especializan en razas distintas, ¿no? Y en especies distintas. Qué increíble. Sería, sí, entonces es uno de el efecto Janssen es uno de los factores que podría promover explicar la diversidad de especies en los Andes de Perú y en los Andes de Colombia. Hay otros que no estoy hablando, por ejemplo, porque el Amazonas de ambas regiones es tan diverso, pero eso ya sería tema de otro, me imagino otro video. Otro video y de colaboración. Claro, exacto. Perfecto. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, Carlos. He aprendido varias cosas. No sé, ¿algo que quieras agregar? No, pues quería agradecerte mucho a ti, Alessandro. Me parece que estás haciendo una labor muy importante y me parece excelente que estas colaboraciones entre canales de diferentes países de Latinoamérica, si nos unimos, pues yo creo que va a ser mucho mejor nuestra labor de llevar la ciencia a la ciudadanía. No, y gracias por aceptar mi invitación. De hecho, tengo que decir que la aceptó sin siquiera conocerme ni haber investigado en el canal, pero si algo creo que aprendemos los divulgadores científicos acá, somos dos que estamos tratando de llevar ciencia a las casas de la gente, es que la ciencia no tiene fronteras, la ciencia no tiene nacionalidad, sino que es un conocimiento que tiene que ser público y para toda la humanidad. Así que muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer estar aquí contigo. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, trónicos, espero que les haya gustado este programa especial que hemos hecho con Carlos de Ciencia Café Paso Merced. Pueden ver el link de este canal en YouTube que les recomiendo. De hecho, hay un video que a mí me encanta, que es la diferencia entre el sapo y la rana. Así que si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia, te sugiero que entres a este video que sale aquí, porque es muy interesante y no te esperas la respuesta. Así que síguenos en las redes sociales y nos vemos pronto. Cuídate.